Estamos aquí con el maestro Enric Juliana. ¿Qué tal, Enric? Un placer saludarte. Muy buenas noches. Bueno, un placer. Además, con una actualidad trepidante, la que tenemos ahora mismo en el panorama político y lo que queda. Pero antes de nada, quiero preguntarte por lo que es la noticia política de las últimas horas, qué es lo que está ocurriendo con Podemos y su voto, Sumar y las acusaciones a Podemos de golpear nada más y nada menos a los trabajadores, es lo que ha dicho Yolanda Díaz. Me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Ayer el PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía. ¿Cómo ves esto que está ocurriendo dentro del gobierno y dentro de la izquierda? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los motivos, Enrique? Bueno, a ver, en primer lugar, permíteme una observación panorámica general. Esta legislatura, lo sabemos desde el principio, se basa en la mayoría parlamentaria, que es muy distinta a la que había en la anterior legislatura, reposa sobre tres pilares. Rápidamente, pilar catalán, pilar vasco y el pilar de la izquierda del PSOE. El pilar, los tres están en competición, son tres parejas. Junts és Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Sumar y Podemos. El pilar catalán está en competición, está en tensión. Luego ya hablaremos de ello. Junts y Esquerra están en alta competición. Pilar Vasco está en competición también, pero con menos tensión por una razón, porque su competición se basa en estos momentos o discurre en el ámbito del pragmatismo. Y por lo tanto, los dos partidos nacionalistas vascos están en el terreno del pragmatismo. Y por lo tanto, ofrecen en estos momentos, y subrayo lo de en estos momentos, una relación menos conflictiva con el gobierno. Y luego está estallando la conflictividad en el pilar de la izquierda. Bueno, si fíjate que en un momento, si los tres estuviesen en la misma intensidad de conflicto, esta situación yo creo que salta por los aires, ¿no? De tres hay dos en conflicto. Y quizá el que está con una radioactividad creciente es el de la izquierda. El otro ya lo sabíamos, porque los de Junts y Esquerra llevan 10 años compitiendo entre sí. Buena parte de lo que ha pasado en Cataluña, en parte, se debe a esa competición. Ahora bien, la escisión entre Sumar y Podemos es un proceso que yo creo que empezó ya hace más de un año, quizá 2 años, cuando Sumar ni siquiera existía, pero que empezó a bifurcarse algo en ese espacio político, empezó a germinar un enfrentamiento entre Yolanda Díaz y el grupo dirigente de Podemos, que ha ido cristalizando hasta convertirse en una auténtica escisión. Las escisiones en todos los campos políticos, no exclusivamente en la izquierda, las decisiones generan situaciones muy duras, incluso a veces de carácter un poco neurótico. No me estoy refiriendo a nadie en particular, me refiero a de neurosis política general, ¿no? De actitudes. Y creo que es a lo que estamos asistiendo en estos momentos. Pienso, y no quiero ahí aparecer como el típico de equidistante. Pienso que desde Sumar se dio a Podemos por muerto y pienso que Podemos no está muerto. Podría estarlo, pero no lo está todavía y quizá no lo esté, según cuál sea el resultado de las europeas. Y creo que el grupo dirigente de Podemos está haciendo honor a su educación política, que es una educación básicamente leninista, en la que una cultura política en la cual se distingue siempre muy claramente lo fundamental o lo prioritario de lo secundario. En estos momentos su prioridad es levantar cabeza las elecciones europeas y creo que están subordinando toda su actuación política a, esa, a, esa, a ese objetivo porque
pienso que seguramente ellos creen que si obtienen un resultado visible en las elecciones europeas, pueden empezar una cierta remontada política. Ujú. Enric, Esto es lo que está pasando. yendo a lo inmediato, Enric, En ah, términos racionales, creo que esto es lo que está pasando. Luego, como tú sabes bien, a la política añádele siempre pues le añades una ración de irracionalidad y luego ya lo tienes todo. ya, ya. En lo inmediato, realmente el no de Podemos es porque hay recorte, como ellos han denunciado. Yo tengo mi tesis después de leer y de estudiar y de ver Bueno, el yo tema, pero quiero la tuya. he estado leyendo Había sobre esto, recorte porque ellos dicen, no, hemos votado no porque hay un recorte para las pensiones de la gente de más de he 50. estado Hay- escuchando distintas versiones y ha habido debates apasionados sobre esta cuestión. A ver, en términos técnicos un recorte lo hay. O sea, hay unas personas que percibían unas prestaciones que van a ser modificadas de algún modo, ¿no? Ahora bien, yo voy a ser claro, es decir, yo pienso que la sustancia de este asunto es otra. Vamos a ver. Podemos, en la anterior legislatura, Unidas Podemos, era un formato distinto, pero Podemos estaba ahí. Los principales dirigentes de Podemos estaban también, sí, eran los principales dirigentes también de Unidas Podemos, no todos ellos, había más gente, pero ellos estaban ahí. En la anterior legislatura, pues, hombre, yo creo que demostró de manera fehaciente, pues, saber momentos de una cierta radicalidad con momentos pragmáticos. Como momentos pragmáticos yo básicamente citaría dos que serán recordados por todo el mundo seguramente, que son el momento Sáhara Occidental, que provocó un auténtico dolor en la izquierda tradicional española, fue un dolor personal, porque hay muchas personas que biográficamente implicadas en la solidaridad con el Sáhara. En otras circunstancias, aquel giro que dio el Partido Socialista y Pedro Sánchez en relación a este tema, que se mantiene, giro que se mantiene, podría haber provocado la ruptura de la coalición. Y no la provocó, porque vuelvo a lo que te decía antes, las prioridades, lo prioritario y lo secundario. Porque la idea de Podemos en aquel momento no estaba, nunca estuvo en los años de gobierno de coalición, pues en romper la coalición, ¿no? Otro momento que podría haber sido muy crítico, bueno, pues, que se celebra con toda pompa en Madrid la Asamblea General Extraordinaria de la Asamblea Anual de la OTAN en Madrid, el Museo del Prado, etcétera, etcétera. Momento en que Sánchez tenía una necesidad de reconciliarse con la administración Biden, que había estado muy furia en la crisis con Marruecos, y se organiza se quiere que esa asamblea de la OTAN que se organiza en España pues tenga mucha prestancia, ¿no? Bueno, allí pues, una formación política como Podemos, en la cual está Unidas Podemos, en la cual estaba también Izquierda Unida, que nació del referéndum contra la OTAN, pues podría haber organizado, en fin, manifestaciones, no lo hicieron, ¿por qué? Porque estaban en el gobierno y optaron por un perfil. Entonces la política funciona así. Por lo tanto, en otras circunstancias, este punto, pues Podemos lo habría aprobado. ¿Por qué no lo ha querido? ¿Por qué lo ha querido combatir ahora? Por lo que te decía antes, porque en las actuales circunstancias la prioridad de Podemos es que se siente expulsado del gobierno, y porque en realidad ha sido expulsado del gobierno, porque se sienten traicionados por Yolanda Díaz. Sobre esto podríamos discutir, pero es verdad que Yolanda Díaz pues, fue nombrada de una manera tanto particular por Pablo Iglesias y después pues ella ha tomado otro camino. Es decir, ahora su prioridad es no desaparecer. Y entienden que la manera de desaparecer es ir a esas elecciones europeas y, y poder asomar la cabeza con cierta firmeza en esas elecciones. Y por lo tanto hay que contrastar, porque no hay proceso electoral sin contraste. Ujú, Esto es así. ujú. Y esta es la cuestión. Yo, sinceramente, esta es la cuestión. En otras circunstancias de este asunto,
probablemente no se hablaría. Con ello no estoy diciendo que sea una impostura la posición de Podemos. Es la necesidad de contrastarse porque su acento hoy está puesto en las europeas. Ujú. ¿Y qué papel crees que está jugando en todo esto Pedro Sánchez? En lo que está ocurriendo con Podemos, con Sumar. mm, ¿Qué papel juega ahí Pedro Sánchez y el Partido Socialista? Pedro Sánchez en estos momentos tiene un teclado con muchas teclas y muchos centros de preocupación, me parece. Podríamos estar hablando de lo que está o puede pasar en el Mar Rojo y que le puede provocar algunos problemas. Vuelvo, hasta hablábamos hace un momento de la relación con Estados Unidos. Este puede ser un frente que puede llegar a ser peliagudo para Sánchez en las próximas semanas. Pero bueno, vayamos a lo que tú me preguntas. A ver, yo creo que el PSOE en su momento, tampoco ahí desvelamos ningún secreto, apoyó el proyecto Sumar. En la primavera del 22, en abril, lo apoyó claramente, porque seguramente entendía que el proyecto Sumar pues, facilitaba la coalición, que el planteamiento de Sumar es en algunos aspectos más pragmático, no sé si es la palabra, también son exigentes, pero que lo plantea con un lenguaje distinto que asusta menos, creo que este es el razonamiento del PSOE, un electorado que del PSOE que hoy era que en la anterior legislatura era más reticente en ese pacto con Podemos. Yo creo que esto la fenomenología del electorado del PSOE hoy ya estamos en otra fase, porque ahora el punto crítico ya no es el pacto con Podemos, ahora el punto crítico son los acuerdos con Junts. Estamos en otro momento. Pero bueno, en aquel momento ese punto se veía como muy importante porque se avecinaban las elecciones, ¿no? El PSOE, por lo tanto, yo creo que en términos objetivos apoyó el proyecto Sumar. Ahora bien, el proyecto Sumar, cuando ellos ven que Sumar, que se obtiene 31 diputados, no les garantiza la gestión de 31 diputados, porque hay 5 que se han separado, yo creo que se enciende algún piloto, alguna luz, ¿no? Y dice, oye usted venía con 31 y ahora solo hay 26. Porque si ahora hemos de negociar con 26 más 5, la ecuación se vuelve más complicada, ¿no? Yo creo que el punto está ahí. Hoy ha habido un titular que me ha llamado la atención en la prensa, un titular de la portada del País, que es un diario que tiene una buena capacidad de observación política, en el que venía a decir Sánchez consigue aprobar in extremis 2 decretos y Díaz fracasa. Ese verbo fracasar me ha llamado la atención, ¿no? Vamos a ver, porque creo que este es el núcleo, ¿no? Porque yo creo que el propósito de Podemos en estos momentos, me da la impresión, es mi impresión particular, no es tanto el de reventar la legislatura, no creo que estén en esa tesitura que podría provocar un inmenso rechazo social por parte de la izquierda, sino en reivindicar su presencia de nuevo en el tablero, ¿no? No sé a través de qué mecanismos, pero decir, oiga, con nosotros también se hay que contar. Yo creo que este es el objetivo que ellos persiguen. Es decir, ellos han sido situados fuera del gobierno, nunca dijeron que quisiesen abandonar. Han sido situados fuera del gobierno y ellos quieren reivindicar su existencia y que se tenga que contar con ellos. Y claro, la votación de esta semana nos ha indicado una cosa en términos prácticos. Lo podíamos saber ya haciendo pues, hipótesis aritméticas, pero lo hemos visto en la práctica, ¿no? Es decir, en el momento en que hemos visto dos cosas, hemos visto cómo los canarios son decisivos en una situación turbulenta, el llavín canario cuenta, sin el voto de los canarios perdía el gobierno los decretos que ha conseguido aprobar, y en el caso de que Junts pase del voto favorable a la abstención, entonces los cinco
escaños de Podemos pasan a ser decisivos. Cuidado, que esto en un parlamento es importante. Lo cual no quiere decir que tú puedas hacer lo que quieras con estos 5 escaños, ¿no? Incluso yo te diría que en la votación del miércoles, yo no sé si Podemos tenía calculado que en el último momento Junts se, se, iría a la abstención. Bueno, esta abstención que consistió en no votar, ¿no? Pero ¿qué es abstención en el fondo? Y quizás ellos decidieron votar en contra, pues, dando por supuesto de que Junts también iba a votar en contra, y ahí se han quedado un poco, lo hicieron en solitario, ¿no? Por lo tanto, era una posición más arriesgada. Pero la dinámica es esa, creo que la dinámica que en curso es esa, y es una dinámica complicada, a la que yo sinceramente en estos momentos no le veo salida, no le veo solución, lo cual no quiere decir que no la tenga. Vamos a ver. Las elecciones europeas. Esto va a las elecciones europeas. Ujú. ¿A qué crees que se debe que una vez que se produce, bueno, pues esa votación, se tumba el decreto que impulsaba Yolanda Díaz? Hemos visto, bueno, en las siguientes horas a Yolanda Díaz diciendo que Podemos ha golpeado a los trabajadores junto al PP y Vox. Esto en una declaración abierta. Declaraciones también a medios de comunicación, un comunicado, un amplio movimiento en las redes sociales con estas tesis. Plan Podemos pues está golpeando, haciendo perder derechos a los trabajadores. Un gran movimiento en este sentido, un énfasis eh, por marcar Venga, esta línea. ¿A qué crees que se debe este énfasis? Con esas declaraciones, están golpeando a los trabajadores, se recortan derechos, están con PP, Vox. ¿Por qué a es ver, esto? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hay ahí? hay, hay un viejo principio que dice, donde las dan, las toman, ¿no? Es decir, si a ti te acusan de recortar, pues tú respondes también con vehemencia, porque en el ámbito, en el lenguaje de la izquierda, recortes tiene una connotación muy precisa, ¿no? No, todo el mundo sabe lo que quiere decir provocar sufrimiento social, así, ¿no? Entonces, si te acusan de recortar, pues tú respondes con una dureza proporcional. Yo a eso no le veo. A ver, nos da la medida de la situación, pero bueno, lucha política. Hay una lucha política ahí, sí, ya lo he dicho antes. Ahí se ha producido una escisión que se va a dilucidar en el terreno de las elecciones europeas. El riesgo de estos enfrentamientos de formaciones de izquierdas que cuando alcanzan un nivel de aspereza muy alto, la experiencia dice que eso tiene una difícil o imposible vuelta atrás. Entonces, arréglalo esto dentro de un tiempo. No me ha acabado de convencer tanto unas declaraciones matinales de Yolanda Díaz llevando la cosa muy al terreno personal, ¿no? Es decir, le han preguntado, ¿usted cómo se lo ha tomado? Pues yo solo me preocupo por aquello que afecta a las personas a las que yo quiero. Queriendo decir a los de Podemos, yo ya no os quiero. Hombre, eso me asombrado, sinceramente, porque pienso que la sentimentalización de la política, sobre todo en esta fase en la que estamos, debiera ser en la medida de lo posible evitada. La política debe ser afrontada más en términos más objetivos, a mi modo de ver. Y por lo tanto, pues hombre, que haya fragor en la discusión, pues tampoco me parece una cosa, teniendo en cuenta las circunstancias, pues tiene bastante lógica que sea así. En última instancia, vamos a ver, serán los electores los que van a decidir. Sí, en este proceso, ahora Podemos, digamos, lo que no se ha producido son unas elecciones primarias internas en este espacio político, primero porque no había acuerdos sobre el mecanismo para llevarlas a cabo, y después porque no hubo tiempo. Recordemos que después, inmediatamente después de las elecciones autonómicas de mayo, cuando todo el mundo calculaba que las elecciones generales serían en diciembre, Sánchez toma la decisión urgente de no, las elecciones las hacemos en julio. Por lo tanto, tampoco hubo tiempo material para hacer eso. A mí me parece que este pronunciamiento de la base electoral de este ámbito de la izquierda, pues se debe producir. Y ahí las dos partes han de ser cuidadosas en la manera como se expresan,
porque la última palabra la van a tener los rectores. Estamos hablando de una pugna por un espacio Julio. político, el de la izquierda del PSOE, incluso Sí. dentro de la izquierda, con el papel que puede ejercer o haber ejercido el PSOE. Vamos a ver ahora qué puede ocurrir, Enric, una vez que decae ese decreto, ¿verdad? Se está diciendo hay derechos que no se ponen en marcha o que van a tardar en ponerse en marcha. Pero ¿qué va a ocurrir de forma inmediata? ¿Sánchez se va a poner manos a la obra para que esto esté en vigor cuanto antes? Es decir, porque Podemos decía, sentémonos a negociar ya. Hay derechos que entraban en vigor en junio, pero hagámoslo ya. ¿Qué va a ocurrir por parte de Sánchez? ¿Va a impulsar que esto entre en vigor ya? Es decir, arreglar el entuerto cuanto antes. ¿O puede dejar que esto transcurra? Porque de momento sí que Yolanda Díaz ha dicho, vamos a negociar con los agentes sociales, pero va a jugar algún papel ahí Sánchez para decir, vamos a arreglarlo cuanto antes las diferencias que pueda haber con Podemos, porque me interesa no abrir este melón aquí de este lío a mi izquierda, quiero que esto se arregle cuanto antes, o Sánchez va a dejar un poco que se frían en su sartén. ¿Qué puede ocurrir ahí? En A mí me plan, da la impresión de que esto se va a negociar y que en un periodo de tiempo el gobierno intentará llevarlo de nuevo al Parlamento, porque algunas de las medidas que han decaído no pueden dejarse. Se puede querer enfriar la lucha política, pero en fin, las medidas de carácter social que estaban incluidas allí no pueden enfriarse demasiado. A mí creo que se irá a eso y entonces habrá que ver esa negociación con Podemos, cómo se hace y quién la hace. Este es el punto importante, ¿no? Es decir, claro, en el planteamiento de los socialistas, yo creo que la idea y un poco creo que un cierto reproche que los socialistas le están haciendo ahora a Yolanda Díaz es decir, oye, nosotros lo nuestro lo hemos aprobado. Y hablaremos de lo que nos ha costado aprobarlo y las consecuencias políticas e incluso electorales que pueden tener. Y luego hablamos de esto. Los pactos, los acuerdos con Junts, toda la carpeta que se abre ahora sobre la inmigración, que no es poca cosa, no es poca cosa, pero, pero están aprobados. ¿Mm? Oye, con el voto de los canarios, pero aprobados. Pero los otros no. Y en la disposición de trabajo de estos, puesto que ese decreto quiso trabajo que fuese un decreto específico de trabajo, ¿eh? Podría haberse sumado todo, pero no. Y eso también tiene una significación política. Es decir, el Ministerio de Trabajo quiso que hubiese un cierto distintivo, es decir, este es nuestro trabajo, lo aportamos. Y entonces, la posición de los socialistas es esto, lo tenéis que haber resuelto, no lo habéis resuelto. Y ahora la cuestión, a mi modo de ver, será ver exactamente, puesto que esto hay que negociarlo, ¿quién lo negocia? Si lo negocia trabajo o lo negocia el gobierno en su conjunto. Es decir, si los socialistas entran en esta negociación. Y esto tiene que ver con lo que te decía antes sobre la geometría, ¿no? Claro, cuando se hacen los acuerdos de coalición, de gobierno de coalición, en aquel momento Sumar eran 31 diputados y nominalmente o formalmente Podemos todavía formaba parte de Sumar y se suponía que Podemos estaba sometido a la disciplina o, en fin, a los criterios de disciplina de partido de Sumar. Eso ya no es así. En este momento Sumar está en el grupo mixto, por lo tanto hay otra formación autónoma de la izquierda. Entonces, la cuestión es con esa formación que se hace. Y esto es una cuestión que ya los socialistas realmente se lo están planteando. Es decir, con Podemos, ¿qué se hace? Se les ignora, como si no existiesen. Eh, pero que ellos en esta votación de esta semana han venido a decir, oye, la coyuntura, la situación aritmética del Parlamento español, el día en que Junts pasa del voto positivo a la abstención, cosa que puede pasar más de una, dos y tres veces, nuestros 5 votos pasan a ser decisivos. Esto no es poco. claro, es que evidentemente Sánchez es que necesita muchos apoyos, no puede renunciar a algunos de ellos. Este es el fondo de realidad que tiene esta situación. Claro.
es esta, es decir, este es el Parlamento que surgió de las elecciones del 23 de julio. Es que si no partimos de ahí, todo lo demás construye en falso. Todos se Eh, necesitan. claro, esta es la situación. Yo pienso que parte del psicodrama que ha habido estos días, mm, creo que, sinceramente, pienso que el gobierno no enfocó bien la negociación de estos decretos, en parte se basan en no haber asimilado, quizá de una manera más intensa, la idea de que, o la realidad, que hay un Parlamento distinto, que este Parlamento de esta legislatura no es la prolongación del Parlamento de la anterior legislatura, son parlamentos distintos, con unas composición de fuerzas aritmética distinta, una relación de fuerzas distinta y con dinámicas políticas distintas del anterior. Dicho en fácil, el anterior era más fácil de manejar que este. Este es más complicado. Por lo tanto, esto es así. Y la realidad siempre acaba sabiendo. ¿Qué ha pasado esta Enric, tú semana? que conoces bien la política y algunos de ellos los conoces más de cerca, la personalidad política de Yolanda Díaz, que ahora digamos que un poco lidera ese, bueno, pues ese entorno político, esa órbita política, y la de Pablo Iglesias, ¿qué similitudes, qué diferencias puedes ver? Y si ves que puede haber diferencias irreconciliables, ¿qué hay ahí? Porque evidentemente Iglesias sigue ejerciendo una influencia, está ahí, es el fundador, eh, y Yolanda Díaz ha heredado, yo creo también en buena medida, también una serie de electores que están ahí o que podían estar en la histórica Izquierda Unida, que se mantiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son dos personalidades, digamos, notables, pero ¿qué puede haber ahí? Son, ¿Hay diferencias son dos, pers- irreconciliables? ¿Qué personalidades tienen? a ver, son dos personalidades fuertes, muy distintas entre sí, que han sido amigos. La historia se ha explicado ya más de una vez, ¿no? De que se conocen y empiezan a trabajar políticamente juntos en las elecciones de Galicia del 2011, si no recuerdo mal. Aquellas elecciones en las cuales irrumpe eh, Beiras con coalición, se puso un movimiento, estamos hablando del momento de crisis económica fuerte, y Beiras rompe con el BNG, con el Partido Nacionalista Galego, y dice, no, lo que hay que hacer es una coalición de izquierdas en la cual estén presentes nacionalistas de izquierda gallegos, pero también la izquierda, digamos, federal española, es decir, en aquel momento Izquierda Unida. Y la candidatura, pues, la encabezaban Beiras y dos era Yolanda Díaz. Entonces, Izquierda Unida manda a las elecciones gallegas, manda un asesor para ayudar a Yolanda Díaz, que es Pablo Iglesias. Eh, y Pablo Iglesias participa de aquella campaña en la cual esa candidatura obtiene un resultado relevante y siempre se ha escrito de que un poco el germen de la idea de Podemos surge de aquella campaña electoral en Galicia, ¿no? Por lo tanto, son dos personas que se conocen, que se han tratado políticamente mucho, son dos, yo pienso que son dos caracteres fuertes, lo que corresponde al liderazgo político. No es imposible el liderazgo político sin carácter fuerte, con todo lo que ello conlleva, digamos, de positivo y también de negativo, ¿no? Dos caracteres fuertes que han colisionado, han entrado en colisión. Yo, la verdad, a mí la interpretación de la política basada solo en las tendencias personales, los elementos personales hay que tenerlos muy en cuenta y son importantes, pero tampoco abusaría demasiado de ello. Creo que se condensan ahí varios problemas. Uno, sí, de colisión personal, sin duda alguna. Luego hay otros problemas, yo creo, de visión, de manera de entender el momento político y de manera de entender la relación con el Partido Socialista. Y es una disputa que a mí, de algún modo, algunas veces me recuerda disputas que ya se produjeron en el pasado y que quizá yo ya soy un poco mayor, la mayoría de, en estos momentos de las personas que orbitan alrededor de Sumar y de Podemos son más jóvenes, su mayoría, posiblemente no lo han vivido, pero bueno, a finales de los años
70, a principios de los 80, se produjo una durísima crisis en el interior del Partido Comunista de España, que tuvo una radiación larga. ¿Mm? Y que básicamente yo creo que algunas de las disputas actuales a mí las veo como una especie de eco, de resonancia de aquellas. Básicamente la discusión era la siguiente, ¿no? Es decir, el Partido Comunista de España y el PSUC en Cataluña jugaron un papel muy activo en la transición como fuerzas, digamos, de pacto. El PC fue una pieza fundamental, un actor fundamental de los pactos de la Moncloa del 77, estuvo en la mesa de negociación de la Constitución, tuvo un papel activo en el redactado de la Constitución, estableció unas relaciones de disputa, pero también de cooperación con Adolfo Suárez, con UCD, muy precisas. Pensemos, por ejemplo, pues que en los pactos de la Moncloa eso no quería. Eso había sido el partido más votado a la izquierda, decía, no, estoy aquí para ayudar a Suárez a afrontar los problemas del país. Él es el gobierno y eso es la oposición, ¿no? Pero el momento era el que era, había las tasas de inflación española estaba al 22% y existía el riesgo de un colapso político, ¿no? Que no se llegase a poder redactar la Constitución. Entonces el PC pues, lo que hizo fue pactar, iniciar una línea de pacto con UCD a la cual solo se tuvo que sumar, ¿no? Bueno, todo esto en el momento en que en el 82 el PSOE consigue la mayoría absoluta que consiguió, desencadena una crisis formidable en el interior del PC que podríamos simplificarla de la siguiente manera. Entre aquellos que defendían la política que se había llevado a cabo, lo que se venía a llamar entonces la línea eurocomunista, y los que decían, oye, hemos cedido demasiado, hemos hecho demasiadas concesiones, ha sido demasiado reformista y hay que volver a una línea más, más dura, más revolucionaria o en fin, más radical, ¿no? Y eso generó discusiones de carácter orgánico y pues fueron años de discusión muy tremenda. Además, esto estaba teñido, este era un factor que hoy no existe, porque la historia han pasado muchas cosas en estos años, pero estaba teñido de un elemento ideológico e incluso identitario muy fuerte, que era la relación con la Unión Soviética, ¿no? Los eurocomunistas, pues decir, tomaban distancias, unos más que otros, pero esto, si te he visto, no me acuerdo, sería un poco. Y los otros decían, oye, aunque podamos criticar a la URSS por esto y por lo demás allá, no podemos abandonar a la URSS porque estamos en una fase de agudización de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Bueno, ahora contar esto puede parecer la batalla de los abuelitos, es verdad, es una batalla ya de abuelitos, pero las guerras de los abuelitos están a veces presentes en las guerras de los nietos y creo sinceramente que esto también está ocurriendo. Ujú. ¿En qué papel ves a Feijóo como líder del primer partido de la oposición ahora mismo? Un Feijóo que comparecía y decía, yo si llego a saber que la política es esto, no me hubiera dedicado a la política, que dice, no tenemos un presidente del gobierno, sino un gerente, llega a decir, en España ya no hay igualdad y libertades, está habiendo un saqueo, declaraciones fuertes, muy fuertes, está habiendo extorsión. eh, ¿Cómo ves a Núñez Feijóo como alternativa de gobierno y en esa órbita, en todo ese círculo de lo que es la derecha española o el centro derecha, como le quieras llamar, la extrema derecha que también está ahí? Eh, Pues estamos en un punto complicado, todas las latitudes, en la izquierda, en la derecha, y en la derecha también hay una complicación, porque en estas declaraciones de Feijóo lo que late una idea, una convicción que está muy distante de lo que él manifestó en el momento en que él llegó a la presidencia del PP, ¿no? Él vino a decir que en aquel momento, estamos hablando de 2022, no ha pasado tanto tiempo, ha pasado 2 años, ¿no? Vino a decir, oye, yo vengo aquí a rectificar un poco al centro todo esto, ¿no? Estas fueron sus primeras declaraciones.
y ahora está utilizando caligrafía trumpista en algunos momentos. Porque todas estas citas y estas ideas que acabas de mencionar obedecen a esa visión. Yo creo que en el PP predomina en estos momentos, en el grupo dirigente del PP, la idea de que las elecciones de julio las perdieron por un accidente técnico. O sea, tú podrías llegar a la conclusión de que las elecciones las has perdido o porque no has entendido alguna cosa importante de la sociedad española, y entonces si es así, pues lo que haces es rectificar algunos elementos programáticos, o bien porque crees que lo que ha habido es un accidente técnico. Es decir, oye, pues que no, en lugar de decir esto en el debate tenías que haber dicho eso otro, nos falló tantos votos aquí que si hubiésemos hecho esta otra cosa lo habríamos resuelto bien. Y por lo tanto, y me parece que se han inclinado por la idea del accidente técnico. Y por lo tanto se trata de mantener los que te han votado y intentar recuperar los que creías que ibas a tener y no has tenido. Y esos están en Vox. Por lo tanto, hay que utilizar un lenguaje que atraiga a esa gente y esto es lo que están haciendo. Eso tiene su importancia, claro que sí que la tiene, entre otras cosas porque no sabemos qué va a pasar en las elecciones europeas de junio y todavía sabemos quizá menos lo que va a pasar en las elecciones norteamericanas de Estados Unidos en noviembre de este año. Un regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos cambiaría muchos parámetros de la política internacional y a la vez pues, generarían dinámicas que en estos momentos más o menos podemos imaginar cuáles serían. Entonces yo lo que no sé si el equipo de Núñez Feijóo está ya anticipando una victoria de Trump y quieren situarse en esa longitud de onda. No sé si la cosa es tan sofisticada, simplemente de que ellos creen que hay que empezar a, a intentar absorber una parte de ese voto que todavía Vox logra retener. De nuevo, ahí tenemos una prueba importante en las elecciones europeas. En esta circunstancia de esta semana, yo creo que el PP ha perdido la oportunidad. El PP podía haber hecho una jugada magistral en términos políticos, que a la vista de las dificultades que tenía el gobierno para aprobar los decretos, es decir, oye, ahí tiene mi voto. Fijémonos, recordemos que creo que fue el lunes, sale Isabel Díaz Ayuso, casi le faltaba solo llevar una pizarrita con ni se te ocurra, ¿eh? dirigiéndose a Feijóo, ni se te ocurra. ¿Eh? Es una dinámica que se va repitiendo, ni se te ocurra. ¿Eh? Hay otro factor a tener en cuenta que ha impedido al PP hacer este movimiento, que es, bueno, para decirlo claro y de una manera llana, ¿no? Pues tratado a tu adversario de hijo de puta, que es lo que ha pasado. Pues es difícil, al cabo de un mes, 2 meses escasos, le puedas aprobar medidas que configuran la, bueno, pues, la gobernación de este país en el inicio de la legislatura, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que en términos objetivos, pues el PP pues, ha perdido la oportunidad, porque habría podido generar pues, una situación de un cierto desconcierto en el otro campo, ¿no? Que dice, oye, no hace falta usted que negocie esto ni lo otro. Porque los acuerdos que está estableciendo el PSOE, yo creo que hay una parte de los electores del PSOE que no, entusiastas no son. Ahora, los aceptan, los asimilan en la medida que ven que es la única manera de poder desempeñar, llevar adelante la legislatura. En el momento en que la oposición se ofreciese a hacer una política de concertación, esto podría entrar en crisis, ¿no? Pero fijémonos bien en un punto, ¿no? En España, cada vez que se habla de una política de concertación, cuando digo política de concertación, quiero decir de cooperación entre los dos partidos, siempre hay un poco de truco ahí, ¿no? Porque siempre se habla de la cooperación del PSOE con el PP gobernando. Yo pocas veces he oído hablar
de la cooperación del PP cuando el que gobierna es el PSOE, ¿no? Cuando gobierna el PSOE lo que hay que hacer es derribar al PSOE. Y luego ya viene el PP y entonces se reclama el apoyo del Partido Socialista, como ocurrió pues de Rajoy, cuando Rajoy no acaba de obtener los votos para la investidura y todos aquellos, en fin, todos aquellos momentos melodramáticos que hubo en los que Sánchez, pues bueno, allí es donde fraguó su carrera política. Ujú. Cuando hablas de llamar de esa forma, insultar de una manera tan fuerte desde la oposición al presidente del gobierno, es decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué estrategia hay para llegar a este tipo de descalificaciones tan fuertes, ¿no? Mm, Bueno, que es yo creo que fuerte. hay un foco de ver, la derecha española ha sido ya desde y ahora hará pronto como unos 20 años, ¿no? Estoy en Madrid dedicado a la crónica política, por lo tanto tengo memoria de política intensa pues, de 20 años de política española, incluso pues, voy a publicar pronto un libro sobre ello, 20 libros, 20 años, 20 años. Y lo que, haciendo ese trabajo, lo que he visto es lo siguiente, que es que 2004 vive en 2024. Hay rasgos, elementos, dinámicas, pulsiones, lenguajes que se iniciaron, se empezaron a desarrollar en 2004, que están todavía muy presentes, incluso multiplicados en 2024. Y eso está ahí. Yo creo que Feijóo venía, o hizo ver que venía a Madrid por situarse al frente del PP para corregir un poco esto, un poco. Y yo no sé si es que su intención de corregirlo era ligera, leve, o que realmente se ha dado cuenta que no lo puede hacer, que no lo puede corregir, y que la única manera de sobrevivir a estos momentos al frente del PP es someterse a los dictados del PP de Madrid. Esa pugna ya estaba. Entonces, ya la vimos en 2004, 2005, Rajoy, cuando se convierte en el jefe de la oposición, pues es que querían dictar la política, se la intentaban dictar, Rajoy desobedeció bastante, vieron que desobedecía y que perdía las elecciones del 2008, lisa y llanamente intentaron echarlo. Rajoy yo creo que hubiese muerto políticamente si no llega a ser por la crisis, que le Feijóo permite ganar. Feijóo tiene lo suyo, puede tener un Ayuso, pero Esperanza Aguirre iba claramente a por Mariano Es la Rajoy. misma dinámica, son las mismas ideas, eh, es algo muy, muy parecido. La diferencia es que ahora hay muchos medios digitales, y entonces los medios digitales estaban empezando, pero la dinámica es exactamente la misma que se vivió entonces. Rajoy salva la cabeza en el Congreso de Valencia, pero aquella fue una victoria provisional. ¿Quién consiguió convertir en victoria definitiva en las elecciones de Galicia? Las que gana Feijóo, precisamente en las que el PP regresa al gobierno, que se producen en el momento en que que la crisis empieza a cristalizar, ¿no? Entonces, y luego ganan las europeas y a partir de ahí se afianza. Yo creo, me da la impresión, quizás ahora es una fijación mía en este ejercicio de repensar estos 20 años, de ver cosas que vuelven, ¿no? Pero me da la impresión de que Feijóo está intentando hacer algo parecido, es decir, que él sabe que lo importante ahora es aguantar, hacer un buen resultado en las europeas. De entrada, de entrada. En Galicia el PP vuelve a ganar, evidentemente, si el PP perdiese la mayoría absoluta en Galicia, Feijóo está muerto. Luego, hacer un resultado decente en el País Vasco. Ya no te digo si hubiese una circunstancia de que los diputados del PP en el Parlamento Vasco pudiesen tener alguna funcionalidad en la gobernación del País Vasco. Y luego ganar las europeas. Si consiguiese ese triple salto, ¿no? Ganar en Galicia un resultado presentable en el País Vasco y luego ganar las europeas, bueno, yo creo que él se consolidaría como el candidato y entonces yo no sé a partir de aquel momento cuál sería su política. Entre tanto,
pues está intentando sobrevivir y por lo tanto no arriesga. Y, y supongo que esta idea de ofrecer una negociación a PSOE sobre los decretos la veía como un riesgo. Me Ujú. da la impresión. ¿Qué ocurre en la extrema derecha, Enrique? Yo te veía pues, compartir, por ejemplo, en las redes sociales esta semana la imagen que hemos visto en Italia, muy tremenda. Sé que sigues muy de cerca lo que pasa siempre en Italia, pero me llama la atención lo que está ocurriendo porque dentro de la extrema derecha estamos viendo imágenes incluso grotescas, ¿no? De ir a Ferraz ahí a llevar a cabo actitudes muy variopintas, ¿verdad? Muy propias de frikis, quizás. Pero ahí también hay grupos de presión interesantes de analizar en torno a la extrema derecha, en torno a Vox. Y a Abascal no es que precisamente se le vea que esté en su momento más dulce, ¿no? Hay gente que estaba con él, como Ortega Smith, que está ahora mismo en el alambre, pero ha habido otros, como Espinosa de los Monteros, que ya no están, Macarena Olona, que ya no está. ¿Qué está ocurriendo ahí en la extrema derecha española y hasta qué punto marca lo que puede pasar en la política? A ver, el fenómeno de la extrema derecha ha crecido, se ha robustecido en la escala europea de una manera importante. Y en estos momentos, pues la extrema derecha, por ejemplo, da apoyo parlamentario al gobierno de Suecia, está presente en un gobierno de coalición en Finlandia, está gobernando, encabezando el gobierno de Hungría, está presente en el gobierno de Eslovaquia, está encabezando el gobierno de Italia, intentó estar dentro del gobierno de España y las elecciones indicaban que aquello podía ser posible, los sondeos, luego las elecciones dijeron que no. Encabeza los sondeos en Francia para las elecciones europeas. Ocupa la segunda posición en los sondeos en Alemania y este año hay elecciones en estados federados alemanes, sobre todo del este, y podemos ver a la extrema derecha ganando elecciones, siendo el partido más votado en algunos estados del este de Alemania. Bueno, y Donald Trump puede volver a ganar las elecciones presidenciales norteamericanas. En Argentina se acaba de producir el fenómeno Milei, continente latinoamericano están pasando cosas. Es decir, bueno, si uno hace ve todo el mapa, en Rusia hay, a mi modo de ver, lo siento, en esto discrepo de alguna gente de la izquierda en España que se resisten a verlo, el gobierno de Rusia es un gobierno de extrema derecha que tendría en la cárcel al todo el antiguo Ministerio de Igualdad español, posiblemente incluso en el Círculo Polar Ártico. Este es el panorama hoy del mundo. No es un panorama que esté dominado hegemónicamente por la izquierda, no nos hagamos trampas. El eje de la basculación se está produciendo hacia el otro lado, lo cual no quiere decir que todos los países acaben gobernados por la extrema derecha, ni que la izquierda vaya a desaparecer, pero se está produciendo una basculación fuerte y vienen dos elecciones muy importantes, son las elecciones europeas y las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, en este contexto, ¿qué papel tiene la extrema derecha española? Y yo creo que no son los más listos de la clase, sinceramente, mi impresión. No son los más listos de la clase. Tienen la protección de los italianos. Eh, Giorgia Meloni siente una verdadera adoración por Santiago Abascal. Les protege políticamente. Han perdido Polonia, pero es importante. Polonia era una de las naciones importantes. Han perdido, porque la extrema derecha también pierde elecciones. Los gana en algunos sitios, pero también pierde. Y ha perdido Polonia. Polonia ahora hay un demócrata, un hombre del Partido Popular Europeo, pero que a diferencia del Partido Popular Español dice yo con la extrema derecha no voy a ningún lado. Yo me enfrento a la extrema derecha y ha ganado las elecciones con una coalición de centro con gente de la izquierda. Y estos son los que ahora están gobernando y hay un jaleo bastante importante. Se informa a veces poco en España de Polonia, nos pilla lejos, pero bueno, la policía tuvo que entrar en el palacio del presidente de la República, que es
del partido de la extrema derecha, donde se habían refugiado dos parlamentarios que estaban, en fin, que están bajo procedimiento judicial, ¿no? Situaciones bastante tensas y complicadas. Bueno, este es el panorama que hay, ¿no? Entonces, en este contexto vamos a ver cuál es el resultado de Vox en las elecciones europeas. Y ya te he dicho antes, mi impresión es que no son los más listos de la clase, lo cual tampoco quiere decir que se les tenga que menospreciar. Me da la impresión que con la salida de Espinosa de los Monteros, pues un sector quizá más, o te diría yo, un poco más formado políticamente, ¿no? Eh, se ha dado un paso atrás y da la impresión de que los más castizos parece que estén ahora más en primera línea. Pero lo que observamos, como comentábamos antes, es que como una cierta emulsión, ¿no?, de lo que es el lenguaje de la extrema derecha está penetrando en muchos rincones y los vemos expresado en lenguajes que está incorporando el Partido Popular en sus catálogos, digamos, en sus argumentarios, ¿no?, en sus formas de expresar, lo que veíamos antes. Esta historia del hijo de puta, pues del cesto de fruta forma parte de este catálogo. Entonces, todavía nadie se imagina a Rajoy expresándose en estos términos, y también diré más, ni siquiera imagino a Aznar en esos términos. Aznar es un hombre de combate político, sin duda alguna. Dudo mucho que cuando él estaba en primera línea hubiese entrado en esos términos. Tengo serias dudas. Mm. El seguidismo de Feijóo ante esta fenomenología da una idea de debilidad en este aspecto. Ujú. Pero ¿qué papel crees que juega Aznar en la política española ahora mismo? Porque hay quien le considera como una especie de padre espiritual de lo que es toda la órbita de la derecha, que es alguien que Sí, no no, cae mal del todo a los votantes de Vox ni tampoco a los del Aznar, PP. sí, Aznar es un hombre, hombre, yo creo que es sí, yo he escrito varias veces, el estratega jefe todavía de la derecha española. Él tiene una idea, Aznar es un hombre perfectamente previsible, además él cuando gobernaba se jactaba de eso, consideraba que eso era un valor importante, la previsibilidad. Entonces, él tiene dos o tres ideas básicas que las va repitiendo siempre, ¿no? Una de ellas es, en España debe haber un único partido, el centro y la derecha. Un único, no dos, ni tres, evidentemente tres es derrota, como pasó efectivamente cuando estaba el PP, estaba Ciudadanos, estaba Vox. Eso conduce a la derrota porque es división, porque el sistema electoral español, pues la división se penaliza, ¿no? Por lo tanto, unificación máxima del bloque de la extrema derecha si puede ser en un único partido político, lo cual, que si tú haces un partido de centro-derecha, que es un partido único, quiere decir que la derecha siempre será más preponderante que el centro. Esto del centro, bueno, partido único, con ideas fuertes, sin concesiones en la lucha política, es decir, sobre una idea que él siempre tiene desde el principio, que es la siguiente. Yo creo que Aznar se basa en el siguiente planteamiento. Aznar se basa en el planteamiento siguiente, que es, en España, como consecuencia de la guerra civil, la izquierda llega a la democracia con un plus de legitimidad moral, porque fueron los perdedores de la guerra civil y fueron perseguidos. Luego podríamos matizar, unos más que otros, pero fueron perseguidos. Y por lo tanto, estos 40 años de dictadura se han transformado en un capital moral de la izquierda, y la derecha llega un momento en que eso lo debe discutir. Y que no hay, y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es no aceptar, no ser subalternos de los argumentos de la izquierda, del argumentario ideológico, del argumentario político y del argumentario moral de la izquierda. Hay que discutir la izquierda en todos los campos para evitar esta hegemonía de sus planteamientos, o sea, para que no te dibujen el campo de batalla. Yo creo que eso, en aquel momento, cuando Aznar empieza a plantear esto, que es cuando él funda la Fundación PAES, etcétera, etcétera, él muestra, es el primer dirigente de la derecha española en mucho tiempo, pues que muestra interés por
la batalla ideológica y cultural. Y diré más, un hombre pues, que tiene intereses intelectuales y que hace un esfuerzo de comprensión de las relaciones internacionales. Ahí en Canadá introduce elementos de una cierta modernidad en la derecha española. Otra cosa es que luego la otra faceta de Aznar es como él eso lo expresa, su lenguaje corporal, la manera como él que genera mucho rechazo y se equivoca gravemente, bajo mi punto de vista, se equivoca gravemente en la gestión de la crisis, de la gravísima crisis de marzo de 2004. Ahora bien, Aznar tiene un capital político. Tiene un capital político, es un hombre que tiene ideas claras, que las defiende y además que no, no las rectifica. De los protagonistas de la fotografía de las Azores es el único que no ha pedido disculpas por el error de la guerra de Irak. Nosotros, de una forma u otra, lo hicieron, él no. Para él, pedir disculpas en fin, es pecado casi. ¿Cuál es para Enric Juliana, no sé, el gran tema, la asignatura pendiente en España, en lo que es la actualidad o lo que puede ser a futuro? Yo, por ejemplo, hablando de estos temas, me inquieta bastante, por ejemplo, la juventud, la precariedad, que por mucho que se haya dicho a veces, no, hemos pasado página, no, la precariedad que sigue habiendo, una juventud además expuesta con unas tendencias, o hay estudios que dicen que sobre todo en el caso de los varones, hacia tendencias de extrema derecha, para agarrarse a los problemas que pueden tener, que los hay, económicos, sociales. No sé, me preocupa eso y el deterioro de los servicios públicos. Pero para Enrique Juliana, ¿cuál es el gran tema político? Que la política lo es todo, es la gestión, ¿no? ¿Cuál cree que puede ser el tema, el gran tema? Bueno, yo creo que acabas de citar uno importante, ¿no? Es decir, la crisis dejó heridas que no están resueltas, ¿no? En algunos casos se puede haber mitigado algo, pero hay un antes y un después de la crisis y las desigualdades han aumentado y una parte de la población española está en peores condiciones en términos comparativos de lo que estaba antes de la crisis. Los sucesivos gobiernos han ido con mucho cuidado con la población mayor. Fijémonos una cosa, en la crisis del 2008, Rajoy consigue una cosa muy importante, que es que no se tocan las pensiones. Las pensiones se tocaron en Grecia, las recortaron. Se recortaron en Italia. Es verdad que las pensiones italianas eran más generosas que en España, de promedio. El índice máximo español allí era más alto. Y recortaron en Portugal, aunque Portugal pasó una cosa que aquí pasó, como siempre pasa con Portugal en España, no prestamos la atención adecuada, pues Portugal, el Tribunal Constitucional. Portugal, recordemos que estuvo intervenido. Sí, había un mandato de la Troika, es decir, hay que recordar pensiones. El Tribunal Constitucional dijo en Portugal no se recortan las pensiones, pero las pensiones es un derecho reconocido por la Constitución portuguesa. Ninguna agente extranjero puede dictarle a Portugal tomar una decisión que choca con la Constitución de Portugal. Y no se tomó esa decisión. España no fue intervenida. No fue intervenida. En Yo España creo es que cierto que se quita lo de la actualización con el IPC, ¿no? En la etapa de sí, Mariano se Rajoy. hizo otra cosa, pero sí, pero no es lo mismo quitar la actualización, que quiere decir que en un plazo, en un periodo de años, las pensiones empiezan a perder valor Sería adquisitivo efectivo. porque no se absorbe la inflación, pero no es lo mismo esto que coger y decir que cobra 1.000, cobrará 750, ¿no? Esto no pasó. Yo creo que este es un elemento sobre el que se ha hablado poco, ¿no? Porque yo creo que estaba la gran esperanza de Rajoy. Rajoy estaba convencido de que él podía remontar electoralmente porque no habiendo tocado las pensiones, porque no se produjo la intervención, porque básicamente los alemanes consideraron que cada vez que se producía la intervención de un país,
esa decisión tenía que pasar por el Bundestag, es decir, el Parlamento alemán, puesto que había que proveer fondos a ese país para ayudarle a recuperarse, el Parlamento alemán tenía que autorizar esa situación. Y los gobernantes alemanes, Angela Merkel al frente, dijeron, uy, esto de España, pasarlo por el Bundestag, esto mejor, si lo podemos evitar, lo evitamos. Pero cuando hablas de las pensiones, es decir, hay una política que se hace muy de cara a los pensionistas en España, digo yo, ¿eh? Porque hay una amplia bolsa de votos en esa población y se tiene más descuidada a la juventud o no sé, ¿qué ocurre ahí? No, yo creo que las políticas públicas han sido muy protectivas respecto a la población mayor y menos respecto a los jóvenes, y esto está llamando a la puerta. No quiero decir con ello de que la manera de resolver o afrontar los problemas de los jóvenes pase por recortar las pensiones de las personas mayores. No, no estoy diciendo esto. Digo, sin embargo, que hasta ahora han faltado políticas en esta dirección. En la dirección de los jóvenes, ¿no? De la Sí, precariedad, de la desigualdad económica, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y mira que te lo digo también con el trasfondo de, yo hablo y veo y con profesores, con padres, estudios hay, incluso el otro día hablaba con Pablo Simón y te cuenta, ¿no? Cómo hay una tendencia hacia la extrema derecha, incluso porque hay quien lo ve como, bueno, como lo alternativo, como lo canallita, como lo que ahora para ser anti hay que ser de extrema derecha. Hay una base muy clara de desconocimiento de la historia de España. No creo que este sea un fenómeno exclusivo español. Este fenómeno se está produciendo en otros países. Y ocurre además otra cosa que hemos de tener en cuenta y hay que aceptarla porque forma parte de la realidad de las cosas. Es decir, yo me acuerdo, yo hablé solo una vez en mi vida con Santiago Carrillo. Le hice una entrevista en el año 93, en vísperas de las elecciones del 93. La persona no había hablado nunca con él. Vine a Madrid, le hice una entrevista y, bueno, estuvimos conversando y en un momento dado, Carrillo ya en aquel momento era una persona mayor, ya estaba retirado de la política, él me dice, mire, estuvimos hablando de la guerra civil, de la república, etcétera, etcétera. Él me dice, piense que en la historia, cuando llega la generación de los nietos, el ciclo histórico se acaba. Después, lo que ha pasado ya no cuenta. Todo vuelve a empezar. Y esta es, pienso, es una enseñanza que hay que tener presentes. Es decir, la generación de Podemos es la generación de los nietos, los que o bien estuvieron con el franquismo, o bien estuvieron contra el franquismo, o bien estuvieron mitad y mitad. Lo que viene después ya es una generación que todo aquello le pilla muy lejos. Y por lo tanto no nos debe extrañar que en estos momentos estén en una situación de desorientación política muy grande, porque el estado real del mundo y de las cosas invita a la desorientación. O sea, ese, yo veo a veces mucha gente de mi generación como poniendo el grito en el cielo. Es decir, ¿cómo es posible? Oiga, ¿cómo es posible que los más jóvenes no vean el mundo como lo veo yo? Oiga, pues lo más normal es que los más jóvenes no vean el mundo como lo ves tú, sino que lo vean de otra manera y posiblemente es lícito pedirles de que hagan un esfuerzo para estudiar la historia, para tener una visión pues, un poco más panorámica, pero también quizás el que es más mayor ha de también tener una cierta capacidad de ponerse en su lugar. No, Ujú. no veo, sin embargo, también te decir, elementos de gravísima confrontación generacional. Aquí la confrontación generacional fuerte, dura, se produjo durante la transición, no nos engañemos. O sea, en la transición se produjo una confrontación generacional muy fuerte en la cual muchas personas mayores fueron barridas de puestos de responsabilidad, sobre todo en un momento en que coincidió el cambio político con un cambio social importante y con un cambio generacional. Y en un momento dado, en muchas profesiones, por ejemplo en el periodismo, los veteranos fueron liquidados.
Ujú. ¿Cómo ves, por cierto, el periodismo en los últimos tiempos, Enrique? Se está hablando Es- mucho de la proliferación de los bulos, de la intromisión política en los medios de comunicación, del hasta qué punto. Florecen también una serie de personajes que andan por ahí intoxicando, lanzando bulos, metiéndose en las manifestaciones. En fin, hay episodios, no sé, lo que quieras decir, ¿cómo ves la profesión? Yo te tengo un enorme respeto, por eso, y además me haces no, como un referente y me parece que es interesante ver cómo ves el periodismo hasta soy qué un punto periodista funciona. al cual le gusta poco hablar del periodismo. Ujú, Yo nunca me dedicaba a compañeros de profesión que han estudiado, que incluso dan clases en la universidad sobre periodismo, y yo no he dado nunca clases. Y la verdad es que no es mi materia, ¿no? Y sí, tengo una cierta prevención en pronunciarme mucho y de manera vehemente sobre estos temas, digamos, de dar lecciones de cómo va a ser el periodismo. A ver, para mí hay una cuestión fundamental. El año que viene hará 50 años que me dedico profesionalmente al periodismo. Empecé de corresponsal local en Badalona en el año 1975. Por lo tanto, el 25 serán 50 años. Bueno, la cuestión de las redacciones. La redacción es la gran aportación, digamos, del periodismo a la cultura moderna, para entendernos, ¿no? Pero una redacción, ¿qué es? La redacción es un conjunto de personas con un trabajo sistemáticamente organizado que se ocupan de todos los temas de actualidad, desde la política internacional hasta los deportes. La cultura, la economía, la política local, la política autonómica, la política nacional. Por lo tanto, una redacción es un centro intelectual. Una redacción fuerte, una redacción pues, de 200 periodistas, como ha habido y todavía sigue habiendo algunas en España, con sueldos decentes, es un potente centro intelectual. Esto no existía, esto hace 100 años no existían redacciones de 200 personas, bien pagados, especializados, con estudios, que son esto mucho del otro, que entrecruzan opiniones, que entrecruzan informaciones, que entrecruzan sus miradas, que se pelean también, que hay pugnas entre ellos. Es un organismo vivo muy interesante, una redacción. Y los momentos mejores del periodismo han sido cuando las redacciones han sido fuertes. ¿Qué está pasando estos últimos años? Pues que las redacciones están por varios factores, ¿no? Uno de ellos, pues bueno, porque se ha prejubilado mucha gente que tenía bastante experiencia acumulada, y la experiencia es importante en el periodismo, porque los salarios en términos relativos han bajado, porque las redacciones no son tan numerosas y porque las nuevas dinámicas de trabajo de la digitalización pues digamos, les han restado cohesión, fuerza. Y el debilitamiento de la redacción es el debilitamiento del periodismo. Esta es mi idea. Y a partir de ahí yo no te sabría decir muchísimo más y me guardaría mucho de dar lecciones ahora de cómo hay que hacer las cosas, si hay que hacerlas así, o hay que hacerlas así. A su vez, pues la digitalización, pues sí, ha ayudado cosas que estamos haciendo ahora tú y yo, esta conversación, pues hace 10 años no se planteaban iniciativas de este tipo. La digitalización, yo creo que contiene aspectos muy, muy positivos, pero a su vez ha favorecido la presencia en fin, de un nuevo tipo de formatos que ya no son periodismo, al menos todo lo que habíamos entendido como periodismo, y entonces ahí aparecen unos aventureros, aparecen agentes políticos más o menos camuflados, agentes provocadores también, y creo que en el Congreso esto lo hemos visto. Y esta es la realidad y este es el punto, ese magma en el que estamos, que es la época que vivimos. ujú.
Nada, casi para terminar, por tu experiencia como periodista, la gente que has ido conociendo, te voy a pedir casi si quieres un titular de algunas de las personas con las que has podido coincidir en tu etapa como periodista, ¿vale? De la política, y que des un rasgo que destacarías. ¿Te parece? Por ejemplo, Felipe Bueno, González. Felipe González, sigo pensando y sigo diciendo, y lo voy a decir de nuevo, que ha sido el político más inteligente de la política en España desde la restauración de la democracia. Ujú. Zapatero. Zapatero se ha revalorizado muy bien y en estos momentos está teniendo un papel importante en la política española. Ujú. Mm, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy aguantó mucho lo que otros no habrían aguantado. Y no sé si Núñez Feijóo tiene la capacidad de resistencia de Mariano Rajoy. Ujú. De Adolfo Suárez, ¿qué destacarías? No sé si llegaste a coincidir en esta, pero No, no, yo cuando por sí, eso. yo era muy Madrid yo era seguro que no vaya, pero no sé qué impresión tienes de Suárez. corresponsal en Badalona cuando Suárez. No, hombre, Suárez es un personaje fascinante, ¿no? Porque el secretario general del movimiento, pues que acaba abrazando a Yasser Arafat, ¿no? Es un hombre es un hombre novelesco, porque es un hombre al que le encomiendan una misión, que es acelerar la transición, lleva a cabo esa misión con mucha audacia y mucha determinación. Cuentan que Suárez básicamente era él, un teléfono, un vaso de agua y una tortilla a la hora de comer y un paquete de tabaco. Y que su actividad, su manera de hacer política era estar en el despacho hablando constantemente por teléfono, conocía todas las estructuras del país, sobre todo las estructuras políticas del viejo régimen, y gracias a ese conocimiento y a una capacidad de interlocución con mucha gente, pues pudo llevar a cabo lo que su cometido. En el momento en que empieza a tener éxito, es decir, que gana las elecciones del 77, que consigue aprobar la Constitución, que consigue ganar las elecciones del 79, yo creo que de él se apodera la idea de que él puede ser el, el verdadero líder del centro izquierda en España, ¿no? Felipe González, y empieza a disputarle ese puesto a González. Y ahí empiezan los problemas, porque el conservador español dice, ya, usted tenía una misión que era hacer la transición, pero aquí hace falta un partido de la derecha. Y esto se lo dice la patronal, se lo dice la banca, se lo dicen los jefes militares que están enfadados, se lo dice muchísima gente. Y a partir de un cierto momento, la estrella de Suárez empieza a decaer y él presenta la dimisión porque va a venir un golpe de mar que se produce el 23 de febrero. Y entonces ya viene otro Suárez, que es el hombre que no quiere abandonar la política, que funda otro partido, etcétera, etcétera. Lo más, para mí, lo más terrible sobre Suárez es lo siguiente, fíjate bien. Suárez es santificado por la política española el día que pierde la memoria. El día que hubo constancia de que Suárez había perdido la memoria, aquel día todo Madrid y Basque Madrid empezó a hablar muy bien de Adolfo Suárez. Antes no se hablaba tan bien Es de él. algo bastante habitual, No, algo no, pero es que parecido fue. en España. Este tipo. Oye, y Pedro Sánchez, en Bueno, un sobre Pedro minuto, Sánchez ¿qué para dirías? ¿Qué hacer. destacarías en un minuto de Pedro Sánchez? La figura de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Eh, un gran resistente, sin duda alguna, un hombre con una voluntad de poder muy fuerte. Yo creo que de los presidentes de gobierno es un hombre con una fuerte voluntad de poder que yo equipararía a la de Felipe González y a la de José María Aznar. Ujú. Si tuvieras que decir un debe que tiene el rey emérito Juan Carlos I, que vive en Emiratos Árabes, ¿qué dirías? Ahora que acaba de celebrar un cumpleaños.
Pues yo le diría que hay una generación de españoles, entre los que me cuento, que que en el 1978, 6 de diciembre, fuimos a votar. Era la primera vez que podíamos votar y fuimos a votar la Constitución. Y votamos que sí a la Constitución, no siendo monárquicos, pero porque creíamos en aquel momento pues que el acuerdo que se planteaba, que era democracia, una monarquía parlamentaria, que era un buen acuerdo para este país. Yo si hoy tuviese que volver a votar la Constitución, volvería a votar que sí, pero he de decir que me siento defraudado por el comportamiento de una de las partes del pacto, ¿De quién? pues del rey emérito. ¿Por qué? Bueno, porque el pacto llevaba implícito pues, en el que todos nos comportábamos, ¿no? Los ciudadanos españoles se han convertido en ciudadanos demócratas. Pues todo el mundo se tenía que comportar y evidentemente en las pautas de comportamiento, pues algunas cosas que han sucedido en España no estaban en el código que se pactó. Eric Juliana, ha sido un enorme placer. Muchas gracias por este rato. Cuídate y salud. Gracias. Fuerte abrazo. Cuídate.